Hola de nuevo a todas y a todos. Bien, como continuación del vídeo de la presentación anterior, pues ahora toca hablar de la normativa relacionada con la COVID, pero la normativa autonómica de nuestra comunidad autónoma, ¿vale? Como ya dije en el vídeo anterior, pues derivado de la Ley 2/2021, ¿vale? Que es la normativa nacional, pues se ha elaborado por parte de las autoridades competentes delegadas de aquí de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pues el acuerdo de 5 de mayo que fue publicado en el Diario Oficial de Extremadura mediante la resolución del 6 de mayo de 2021, en el cual se establecen tanto los distintos niveles de alerta sanitaria y las medidas generales de prevención e intervención administrativas en materia de salud pública, siendo justamente ese el objeto de este acuerdo. ¿De acuerdo? En esta normativa se clasifican los distintos niveles de riesgo, que son la fase de nueva normalidad y los niveles de alerta, ¿vale? Estos son los distintos niveles o estadios de gestión que se establecen en función de la evaluación de los indicadores de riesgos y de la evaluación del riesgo de estos indicadores, que entre otros se considerarán las características especiales del ámbito territorial, como por ejemplo el número de poblaciones que haya en el ámbito territorial objeto de estudio y la distancia entre ellas, ¿vale? La situación epidemiológica de ese ámbito territorial, la capacidad asistencial y de salud pública que tiene, las características y vulnerabilidad de la población susceptible de exposición y, por último, la posibilidad de adoptar medidas de prevención y de control. En esta tabla, como podéis ver, están tanto la fase de nueva normalidad, o sea, los distintos niveles de riesgo, ¿vale? Como el nivel de alerta sanitaria 1, que es en el que nos encontramos actualmente, porque así ha sido valorado por la Consejería de Sanidad y declarado pues, por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Y luego, pues como veis, el nivel de alerta sanitaria 2, la alerta sanitaria 3 y la máxima, que sería la alerta sanitaria 4. Por coger el estadio de gestión o el nivel de gestión en el que nos encontramos actualmente, el nivel de alerta sanitaria 1, como veis el nivel de riesgo es bajo, la transmisión pues se considera que hay brotes complejos o transmisión comunitaria limitada, la presión sobre el sistema sanitario es estable y controlada y las medidas a adoptar pues son las establecidas en el anexo 2 para la fase de nueva normalidad, así como también en el anexo 3. Porque, como veis, en la última columna de medidas a adoptar, en todos los niveles o estadios de gestión se tienen que aplicar las medidas del anexo 2, ¿de acuerdo? Y a medida que vamos creciendo o aumentando el nivel de gestión o de estadio de gestión, son las medidas que hay que aplicar las que están recogidas tanto en el anexo 2 como en los sucesivos anexos. Concretamente, en el de alerta sanitaria 1 es el anexo 3, el de alerta sanitaria 2, aparte de las medidas del anexo 2, es o son las que hay que aplicar las recogidas en el anexo 4. En el nivel de alerta sanitaria 3, pues las del anexo 2 y las del anexo 5. Y para el último nivel de alerta, el más elevado, el nivel de alerta sanitaria 4, pues aparte de las medidas recogidas en el anexo 2, hay que aplicar también las recogidas o establecidas en el anexo 6. Esta declaración de un nivel de riesgo no impide que de manera excepcional puedan adaptarse de forma aislada o adicional a las medidas de cada fase o nivel, medidas sanitarias preventivas excepcionales que se entiende que son necesarias, y que estas medidas limitativas recogidas en los distintos anexos podrán ser prorrogadas, moduladas total o parcialmente o alzadas. Serán sometidas a autorización o ratificación judicial las medidas de intervención administrativa
Y las medidas previstas en este acuerdo, o en su caso las que se adoptaran en su desarrollo, podrán ser completadas con otros planes, protocolos o guías relativas a cada sector de actividad. Y este acuerdo producirá efectos desde el 9 de mayo de 2021, que fue justamente cuando finalizó el estado de alarma, pues ratificado por el Real Decreto 956 del año 2020, que como sabéis, pues su fecha de validez era justamente esta, y es precisamente la fecha en la cual pues este acuerdo produce los efectos necesarios en nuestra comunidad autónoma. En el anexo 1 de este acuerdo, pues se indica que se mantendrán activos el Plan de Emergencia Sanitaria del 13 de marzo de 2020, ¿vale? Así como también el Plan Territorial de Protección Civil en Situación de Gravedad 2. Y que para adecuar las capacidades del sistema de salud pública y de asistencia sanitaria en función de la evolución de la situación, se mantendrán activos los planes de contingencias de los servicios sanitarios, tanto los de carácter general como específicos, para cada área de salud, garantizando así de esta manera la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante los posibles incrementos importantes y rápidos en la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2. Y también la coordinación entre los servicios de salud pública, atención primaria y atención hospitalaria, pues por el fin indicado, que la capacidad de respuesta del sistema sanitario pues sea siempre la adecuada. Asimismo, también esto conlleva que cada centro tiene que tener su plan de contingencia interno, en el cual deberá de contemplar el aumento de capacidades en caso de incremento de casos de contagio, y que estos planes deberán de ser revisados y actualizados. En el anexo 2, que como he comentado ya es donde se recogen esas medidas de prevención y protección que son de aplicación tanto para la fase de normalidad, de nueva normalidad, como para los distintos niveles de alerta sanitarios, ¿vale? Es de aplicación en todos los estadios de gestión, ¿vale? Y en el mismo se recogen las siguientes medidas. En primer lugar, el deber general de cautela y protección de todos los ciudadanos, ya que tenemos cada uno de nosotros la obligación de evitar la generación de los riesgos de propagación de la enfermedad COVID-19, así como el exponerse a los riesgos, ¿vale? A estos riesgos. Y también en la obligación de colaborar con las administraciones públicas en la prevención de estos riesgos, así como en la protección y promoción de la salud pública, comunicando cualquier situación que pueda producir una emergencia, ¿vale? Las medidas y recomendaciones generales de prevención e higiene son pues, el respetar siempre la distancia interpersonal de 1,5 metros, siempre que sea posible, es evidente. El uso obligatorio de las mascarillas por personas de 6 años en adelante, cubriéndoles pues, tanto la nariz como la boca y llegando hasta el mentón. Y esta norma es más restrictiva que la establecida en el ámbito nacional mediante la Ley 2/2021, porque indica que el uso de la mascarilla será obligatoria aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, ¿vale? En los siguientes casos que vamos a ver. En la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, incluidas las zonas comunes en las comunidades de propietarios. En los espacios de uso común de los trabajadores, en centros de trabajo y en aquellos espacios en los que habitualmente no se atiende al público, como por ejemplo despachos asimilados, en los que no se garantice una ventilación individualizada, natural o artificial, tanto directa como indirecta, con el exterior, y el uso exclusivo del espacio por una sola persona. Esto quiere decir que en un despacho en el cual solamente haya una persona, no se atienda al público y disponga de ventanas que comuniquen directamente con el exterior o cualquier tipo de ventilación que también comunique con el exterior, no será necesario el uso de la mascarilla, no es obligatorio. También el uso obligatorio de la mascarilla se establece en los medios de transporte privados particulares
si los ocupantes de los vehículos, incluido el conductor, no son convivientes, y en cambio no será obligatoria el uso de este equipo de protección en los casos en los que, como por ejemplo en las motos, motocicletas, quads y demás, pues se utilice, porque se tiene que utilizar de forma obligatoria, el casco integral. También es obligatorio el uso de la mascarilla en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados, complementarios de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no son convivientes. Si fueran convivientes, no sería obligatorio, si todos ellos, todos los pasajeros fueran convivientes, no sería obligatorio el uso de mascarilla. A todos estos casos que hemos visto en los cuales es obligatorio el uso de la mascarilla, se excluye a todas aquellas personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda ser agravada por la utilización de este equipo de protección, ¿vale? Discapacidad o dependencia, de forma que no dispongan de la autonomía para ponérsela o quitársela, o bien que tengan alguna alteración de la conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible realizando ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad, como por ejemplo en actividades laborales que sean de bastante carga, de carga física, ¿de acuerdo? Y tampoco cuando, por la propia naturaleza de las actividades, pues resulte incompatible su uso, como por ejemplo cuando se están ingiriendo alimentos o bebidas, tocando instrumentos musicales de viento, bañándose en piscinas, ríos, mares, etc. A continuación se establece una recomendación, que es el uso de la mascarilla en los espacios privados, tanto abiertos como cerrados, cuando existan reuniones o una posible confluencia de personas no convivientes, aun cuando pueda garantizarse la distancia de seguridad. O sea que también extiende el uso, pero de manera recomendable, el uso de la mascarilla en esta situación, en estos casos. Otras medidas que ya todos conocemos, pues es evitar toser directamente al aire, perdón, haciéndolo preferentemente en un pañuelo desechable o en ángulo interno del codo, y evitar tocarse la cara, la nariz y los ojos hasta que no nos hayamos lavado las manos, pues o las hayamos higienizado con agua, jabón o en su defecto con geles hidroalcohólicos que sean viricidas, o sea, que sean eficaces contra los virus. La limpieza, desinfección y ventilación de los espacios, el mobiliario y las superficies utilizadas. Como sabéis, toda persona que tan pronto presente los síntomas compatibles con la COVID-19 deberá de ponerse en contacto con los servicios de salud y adoptar las medidas correspondientes de aislamiento por diagnóstico por COVID-19, que es la obligación de aislarse en su domicilio o en su defecto en cualquier otro lugar que se le indique desde los servicios de salud durante el plazo establecido por estos servicios, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas, o en cuarentena, que es la obligación de una persona o grupo de personas sospechosas de haber sido contagiadas, de permanecer en su domicilio o en su defecto en cualquier otro lugar que se le indique durante el plazo establecido en cada caso, sin mantener contacto con otras personas, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse, e incluidas también en cuarentena aquellas personas que estén a la espera de los resultados de las pruebas diagnósticas. Los datos de localización de las personas en aislamiento por diagnóstico o en cuarentena deben de ser cedidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la policía local o municipal y a los servicios públicos de emergencia, ¿vale? Para detectar, pues, los posibles contactos estrechos que hayan tenido, pues, las personas que hayan sido contagiadas, o sea, que tengan ya los síntomas compatibles con la COVID-19, ¿de acuerdo? Y asimismo, pues también tienen esas personas la obligación de comunicar a las autoridades sanitarias, a sus agentes y en general al personal que realice labores de rastreo, los datos de los contactos estrechos. Esto, pues evidentemente, registrándose en radar COVID-19, pues facilita bastante la labor a los rastreadores. Se establece la prohibición de
de fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar la distancia mínima interpersonal de seguridad de al menos de 2 metros, aquí se incrementa a medio metro más, prohibiéndose fumar en las terrazas de los establecimientos de hostelería y restauración, cualquiera que sea la distancia de seguridad interpersonal, o sea que aunque estemos a 3 o 4 metros, se prohíbe fumar en las terrazas. Y estas prohibiciones de fumar no son exclusivas de los cigarros de tabaco, sino que también se hacen extensible a los cigarrillos electrónicos, pipas de agua o cachimbas, tabaco calentado o similares. También se prohíbe la ingesta de alimentos o bebidas en la vía pública cuando no pueda mantenerse la distancia de 1,5 metros de seguridad con otras personas, salvo en los supuestos en los que el grupo se encuentre integrado exclusivamente por convivientes. O sea, si son todos convivientes, pueden ingerir alimentos y bebidas en la vía pública. Se exceptúan de la prohibición anterior los supuestos en los que el consumo se produzca en los establecimientos de hostelería y restauración, y asimismo cuando se practique esta ingesta, pues mientras que se está realizando ejercicio físico o actividades deportivas, como por ejemplo pues, ingerir agua, cualquier otra bebida o también comida, como por ejemplo alguna barrita energética o similar, o pieza de fruta, ¿vale? Las recomendaciones generales de prevención e higiene pues son las siguientes, que vienen establecidas, como digo, en este anexo 2. Realizar actividades al aire libre siempre que sea posible, pagar con tarjeta u otros medios que no supongan el contacto físico, evitando el intercambio de dinero u otros objetos. Como ya he dicho anteriormente, descargarse en el móvil la app o la aplicación Radar COVID. Ventilar los espacios interiores con carácter permanente, a ser posible con aire proveniente del exterior, como veremos en el vídeo de presentación del módulo 4 relativo a ventilación y a equipos de protección individual frente al COVID. Y también evitar los viajes en transportes colectivos de uso público en horas punta, salvo si es para realizar alguna actividad esencial o para acudir al puesto de trabajo o centros educativos. En cuanto a la agrupación de personas en espacios de uso público y privados, en reuniones sociales y familiares, se establece que en los espacios de uso público, incluidos los comunitarios, y en espacios de uso privado, tanto cerrados como al aire libre, no se deberá de superar el número máximo de 15 personas. Pero lo que sucede es que al estar en nivel de alerta sanitaria 1 y tenemos que observar la medida con respecto a esta cuestión recogida en el anexo 3, aquí lo limita en vez de a 15 personas a 10 personas, salvo que se trate, como en muchos casos, de personas convivientes. Y en todo caso, siempre ha de tratar de respetarse la medida de distanciamiento de seguridad interpersonal de 1,5 metros. De la limitación anterior, pues se excluyen las actividades laborales e institucionales y también las reuniones de comunidades de propietarios, asociaciones, federaciones o similados, los transportes o cualquier reunión que deba efectuarse para dar cumplimiento a un deber público u obligación legal. Como ya he comentado, las juntas de las comunidades de propietarios, ¿vale? Pues a no ser que sea por algún acuerdo que no pueda esperarse, la obligación de celebrarla se ha pospuesto hasta el 31 de diciembre de este año, de 2021, ¿vale? Y si se tuviera que celebrar, pues se debería de evitar, tal y como se indica a continuación, el uso de medios telemáticos o, por ejemplo, pues una multiconferencia, ¿vale? Para la celebración de estas reuniones, o por ejemplo, pues el acuerdo, los votos que sean por correo postal o por medio telemático, correo electrónico, ¿vale? Bien, en las actividades o actos en las que se haya establecido límites de aforo, también se excluye de la limitación anterior por porcentaje o en términos cuantitativos u otras medidas preventivas específicas. Con respecto a la actividad laboral, pues se tiene que fomentar el teletrabajo y los turnos escalonados, ¿vale? Pues para evitar pues justamente que
que haya personas una distancia inferior a 1,5 metros, ¿de acuerdo? O que se produzcan aglomeraciones. También, asimismo, se debe de evitar la ingesta de comidas y bebidas, en particular en espacios cerrados, como a veces sucede pues, en los centros de trabajo, en los que los compañeros pues, se juntan a media mañana pues, para tomar un café junto con pues, algún bocadillo, algún pastel, un pastelito, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, y en los trabajos que requieran actividad presencial se garantizará el cumplimiento de las medidas de distanciamiento, higiene y de prevención, y se desarrollará el uso de carteles e infografías pues, con la información sobre estas medidas de prevención e higiene. Pues como ha sucedido y pues ya desde hace tiempo con todos esos carteles que hay distribuidos, ¿vale? Por todos los centros de la Diputación, que seguramente que habréis visto, del uso obligatorio de la mascarilla, aunque se respete la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros y similares. Con respecto al transporte, se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas en el transporte de uso público, y es salvo en los viajes interurbanos de largo recorrido, en los que está permitido el consumo de bebidas por el tiempo estrictamente necesario. Y también, asimismo, en los medios de transporte se deberá de asegurar una adecuada ventilación y o renovación del aire de los vehículos, y a ser posible de manera permanente y con aire proveniente del exterior, pues abriendo una ventanilla o mejor dos ventanillas, una situada enfrente de la otra, ¿de acuerdo? Con respecto a las medidas relacionadas con el transporte que vienen recogidas en el anexo 3, que son de aplicación actualmente por estar en nivel de alerta sanitaria 1, se recomienda a las administraciones competentes que aumenten la frecuencia de los horarios de transporte público para evitar aglomeraciones, y que la ocupación será como máximo de 2 pasajeros por cada fila de asientos en los taxis y VTCs, sin ocupar el asiento contiguo del conductor, siempre salvo que se trate de personas que sean convivientes. Bien, ahora vamos a ver las medidas generales de prevención e intervención y recomendaciones por sectores de actividad. Que dentro de estas medidas generales pues están las de higiene y prevención y recomendaciones que, como digo, son aplicables a todos los sectores de actividad, ¿vale? Y son las siguientes: el director responsable del lugar o el establecimiento, ¿vale? Deberá asegurar que se adoptan las medidas de uso, limpieza y desinfección adecuadas a las características e intensidad de uso de estos lugares, y que son las siguientes. Se deberá de prestar especial atención a las zonas de uso común y también a las superficies de contacto más frecuentes, como pueden ser pomos de puertas, manillas, mesas, muebles, pasamanos, suelos, teléfonos, perchas y otros elementos de similares características. Se deberán de limpiar y desinfectar con desinfectantes con actividad viricida autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad, y respetando siempre pues, las instrucciones del fabricante indicadas en el etiquetado. O también se pueden utilizar diluciones de lejía con la proporción 1:50, pero que hayan sido preparadas recientemente, ya que como máximo la capacidad viricida de la dilución de lejía con agua dura como mucho 24 horas. Tras la limpieza de los materiales, tras la limpieza de esos elementos o superficies de contacto más frecuentes, los materiales empleados y los equipos de protección de un solo uso utilizados se desecharán de manera segura, ¿vale? Procediéndose posteriormente al lavado de las manos. Y esta limpieza y desinfección frecuente se deberá de extender también a las zonas privadas de los trabajadores, como son vestuarios, taquillas, aseos, cocinas y áreas de descanso. En los puestos de trabajo que sean compartidos por más de un trabajador, se deberá de garantizar la higienización de estos puestos, de forma que los equipos o herramientas empleados sean personales e intransferibles, o que las partes en contacto directo con el cuerpo pues, dispongan de elementos que se puedan sustituir. En caso contrario, que esto no sea posible de cumplir, pues se procurará la disponibilidad de materiales de protección, como pueden ser guantes desechables, o que se utilice de forma frecuente los geles hidroalcohólicos o desinfectantes, con carácter, antes de utilizar estos elementos que son utilizados por
varias personas, varios trabajadores, y también después de haberlos utilizado. Y en todo caso deberán de ser limpiados y desinfectados cuando pasen a ser utilizados por otra persona. Con respecto a los uniformes o ropa o prendas, ¿vale? Se deberán de lavar con un ciclo completo de lavado a temperatura comprendida entre 60 y 90 grados centígrados, y en el caso de que la ropa, porque así se indica en la etiqueta de las prendas, no soportar estas temperaturas, se deberán de utilizar los productos viricidas que hemos ya indicado anteriormente. Con respecto a la ventilación, vamos a dejarlo para el vídeo de explicación del módulo cuarto, ¿de acuerdo? Y entraríamos ahora con respecto, o tendríamos que hablar de los ascensores o montacargas, que su uso se limitará al mínimo imprescindible, que será una sola persona o más personas, siempre y cuando la cabina tenga las dimensiones suficientes para que se pueda mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros, o que sean convivientes, en cuyo caso no hace falta que se tenga que respetar esta distancia de 1,5 metros, o que se trate de una persona dependiente que tiene que entrar junto con ella, pues la persona que le asiste. Bien. En cuanto a los aseos, vestuarios, probadores, salas de lactancia o similares, la ocupación máxima de una persona es para aquellos aseos que tengan hasta 3 metros cuadrados, salvo en el caso, como ya hemos dicho anteriormente, para el caso de los ascensores, que se trate de personas dependientes. Para una superficie mayor, ¿vale?, de aseos que cuentan con más de una cabina o urinario, la ocupación máxima de personas deberá garantizar que siempre se respeta esta distancia interpersonal de seguridad de al menos de 1,5 metros. Y en estos casos, el aforo máximo de acceso de las personas que pueden acceder y permanecer en los aseos, vestuarios, probadores, etcétera, será de 3 metros cuadrados para cada persona, en la zona común o de espera al uso de la cabina o urinarios. En estas zonas se deberá de reforzar la limpieza y desinfección, cambiando de tercio, y como ya hemos dicho anteriormente, el pago con tarjetas será prioritario a otros medios que no supongan el contacto físico entre dispositivos, y así como la limpieza y desinfección de los equipos precisos para ellos, del datáfono y demás, ¿vale? Sobre todo cuando alguien pues haya tenido que teclear su clave, etcétera. Bueno, se tiene que poner a disposición del público pues, los dispensadores de geles, hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad viricida, que estén autorizados y registrados en lugares accesibles y visibles, especialmente en las entradas y salidas, y que estén siempre en buenas condiciones de uso. Se deberán de disponer papeleras, a ser posibles provistas de tapa y pedal, y los bolígrafos, por ejemplo, que sean utilizados por más de un usuario, pues deberán de ser desinfectados siempre después de cada uso. Ahora vamos a ver las medidas generales del control de aforo, ¿vale?, que hay, aunque se tienen que aplicar en establecimientos, instalaciones locales y espacios abiertos, ¿de acuerdo? Y que se tendrá que exponer ese aforo máximo a la entrada o en un sitio bien visible, y en este aforo se tienen que incluir a los propios trabajadores, o sea, que los trabajadores no van aparte del foro máximo autorizado. Y se deberá de asegurarse que se respeta en todo momento la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, y se deberán de tener procedimientos para efectuar el recuento y el control del aforo en todo momento. En cuanto a la circulación de las personas y la distribución de los espacios, se tiene que organizar procurando que siempre se mantiene la distancia de seguridad interpersonal, estableciendo itinerarios para dirigir la circulación de clientes y usuarios y así evitar las aglomeraciones tanto en el interior como en el exterior. Y cuando se disponga de dos o más puertas, se tiene que establecer un uso diferenciado para la entrada y para la salida. En los casos en los que solamente hay una puerta, pues se tendrá igualmente que señalizar en el suelo que, por ejemplo, la parte derecha sea para salir por esa puerta y para entrar por la parte izquierda, ¿no?, siempre estando situados dentro, ¿vale? Y cuando se disponga de aparcamientos propios para trabajadores y usuarios, se establecerá un control de accesos para
el mejor seguimiento de las normas de aforo, colocando en los recorridos, siempre que sea posible, puertas equipadas con sistemas automáticos de apertura. El personal de seguridad, los vigilantes, velarán porque se respete la distancia entre el personal de seguridad y que se formen grupos numerosos o aglomeraciones, especialmente pues, en las zonas de uso común, en las escaleras mecánicas, ascensores, etc. Para ello, se podrán utilizar vallas o sistemas de señalización equivalentes y se señalizarán los recorridos obligatorios e independientes u otras medidas que se establezcan teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones de evacuación exigibles en la normativa que sea aplicable, ¿no? En cuanto a la evacuación se refiere. Las medidas generales de circulación del público en establecimientos, espectáculos y espacios abiertos al público, las medidas que hay que observar son las de priorizar la venta online de entradas y en caso de que se compren en taquilla, se fomentará, como ya hemos dicho, el pago con tarjeta u otros medios que no supongan el contacto físico entre dispositivos. ¿Vale? La apertura de las puertas se realizará con la antelación suficiente para permitir una entrada escalonada, debiendo fijarse franjas horarias adecuadas. Se instalarán marcadores de distancia para que se respete o sea más fácil respetar la distancia mínima de seguridad entre clientes y la salida, al igual que la entrada, se realizará de forma escalonada. Los asistentes deberán de estar sentados salvo que el tipo de actividad no lo permita y manteniendo la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros. Las entradas y los asientos estarán numerados, debiendo inhabilitarse las butacas entre asistentes y las no vendidas. Se evitará el paso de personas entre filas que pueda suponer que no se respete la distancia de seguridad. Se facilitará la agrupación de convivientes, manteniendo la correspondiente distancia con el resto de los asistentes. Si hubiera pausas intermedias, pues deberán de ser de la duración suficiente para que la salida y entrada a las mismas se haga también o se pueda hacer de forma escalonada y con los mismos condicionamientos que la entrada y salida del público. Y también se deberán de realizar avisos que anuncien y recuerden las medidas de higiene y distanciamiento y escalonamiento de la salida del público antes, durante y después. Y se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre los trabajadores y el público, llegando a utilizar, si fuera preciso, pues mamparas de protección. Con respecto a los eventos multitudinarios, que son actos programados no rutinarios, de los cuales pues, se exceptúan las ceremonias nupciales, comuniones, bautizos u otros rituales asimilados o las celebraciones derivadas de estos, o también se excluyen los actos culturales taurinos, deportivos, mercados al aire libre, como son los mercadillos, y celebraciones de actos de culto religioso que se celebre en un espacio cerrado o abierto y en donde se prevea un número de participantes igual o superior a 500 personas. Las medidas que hay que llevar a cabo son las siguientes. Con el fin de poder realizar la valoración del riesgo, el que organiza el evento presentará ante la Dirección General de Salud Pública, con una antelación mínima de 15 días a la fecha de celebración o inicio del evento, los siguientes documentos. La ficha con datos identificativos y de autovaloración del riesgo, o sea, el modelo M1, que ya está establecido, ¿vale? Y también el plan de contingencias, pues, o el modelo M2, ¿vale? La Dirección General de Salud Pública realizará la valoración del riesgo del evento, emitiendo un informe con el resultado obtenido, si se puede celebrar o no, o sea, con el permiso o la denegación, ¿vale? Y también las recomendaciones al plan de contingencias. En el caso de que ese evento necesite de un plan de autoprotección, o sea, que se tenga que elaborar un plan de autoprotección para determinar pues, las medidas en caso de emergencia y evacuar al personal asistente pues, sin riesgo para ellos, se deberán de acompañar esta documentación, tanto la ficha de datos identificativos y de autovaloración del riesgo como el plan de contingencia, o sea, los modelos M1 y M2. Y ya vamos a ver, para finalizar, las medidas específicas de prevención e intervención y recomendaciones por sector de actividad, pero son muchas más, ¿vale?
hemos visto las más generales y las que se tienen que aplicar en todos los sectores, pero me ha parecido importante pues, ver la limitación del aforo máximo que hay que establecer en cada una de las actividades que se desarrollen, y que ya de manera general adelanto que en el anexo 2 el aforo por lo general se tiene que reducir en el 75%, y en el anexo 3, que es el correspondiente al nivel de alerta sanitaria 1, que es en el que estamos, lo reduce por lo general al 50%, o sea, lo reduce un 25%. ¿Vale? En esta tabla pues, es donde están recogidos el aforo permitido tanto en el anexo 2 como en el anexo 3. Claro, el que tenemos que cumplir actualmente por estar en nivel de alerta sanitaria 1 es la limitación del aforo recogido en el anexo 3, que por ejemplo en los lugares de culto religioso pues está establecido en un 50% del aforo, ¿vale? Pero sin olvidar que siempre se tiene que establecer una limitación de aforo de forma que entre los asistentes a una celebración de culto religioso, pues la distancia entre ellos sea como mínimo de 1,5 metros, o sea, que se asegure siempre la distancia interpersonal de seguridad. Muy bien, pues ya sin más, doy por concluida este vídeo. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego, un saludo.